Listo, entonces la última clase habíamos discutido un poco de los criterios de armado, de dónde tocaba hacer los traslapos, de cuál era la sección mínima de las columnas, cuando teníamos cuadradas o rectangular o circulares cuál era el número mínimo de barras, cuando teníamos figuras que tuvieran esquinas pues cuál era el número de barras y hablamos de dónde hacer los traslapos y los criterios para el espaciamiento del refuerzo transversal. A ver, ¿qué más hicimos? Cómo diseñar el refuerzo en los nodos, cómo hacer cambios de sección y el diseño a flexión de las vigas. Entonces hablábamos de la columna fuerte, viga débil y también hablábamos de los requisitos de diseño sísmico. Entonces que para DMO teníamos que calcular el cortante de los momentos nominales de la columna más las cargas gravitacionales y ese era nuestro corte de diseño o hacer unas combinaciones de diseño ahí con el omega sub O y eso nos daba las combinaciones de diseño de nuestras columnas. A ver qué hacemos para hacer un ejemplo de esto. Um, ¿Qué hacemos por este diseño? Lo más sano es como hacer un modelito, ¿no? Hagamos un modelito plano de 2 pisos, como para ir haciendo un poquito de análisis estructural. Modelito plano de 2 pisos, algo así. Empotrado. Y ese modelito va a tener unas cargas de este estilo. Carga de 25 kilonewton metro. Y unas cargas horizontales. Bueno, entonces esta va a ser carga muerta, más viva de una muerta. Y bueno, vamos a modificar esto para usar combinaciones. Vamos a dejarle una carga de 15 kilonewton muerta y 8 kilonewton por metro de carga viva. Para el primer piso vamos a dejarle 20 kilonewton metro muerta y 9, 10 kilonewton por metro de carga viva. Y estas fuerzas de aquí van a ser fuerzas sísmicas sin factor, sin reducción de del R. Entonces estas van a ser fuerzas Fs. Entonces van a ser digamos 180 kilonewton y 80. De pronto nos dan fuerzas muy bajitas. No me gusta eso, pero bueno. Listo. Entonces vamos a diseñar, todo van a tener columnas de 40 por 50, donde la base aquí que se vería sería 50, ¿sí? Esta columna sería de 50 por 60, donde esta base pues serían los 60. Y esta de aquí sería de 40 por 50, donde esta base serían los 50. Las vigas de 30 por 50, 30 por 50. Listo. Entonces vamos a diseñar esta columna, pero entonces tenemos que hacer un diseño por tramo. Vamos a diseñar el tramo 1 o el tramo 2. Yo voy a hacer el diseño de la columna tramo 2. Listo. Entonces, ¿qué pasa con el diseño? Entonces nosotros tenemos ciertas combinaciones de carga para el diseño. La primera es 1.2 muerta más 1.6 viva. Esa es la primera combinación. Vamos a tomar otra combinación cualquiera, una de sismo. Y solo nos vamos a ir con esas dos. Entonces, a ver.
Debe estar acá. Listo. Busquemos combinaciones. Entonces vamos a diseñar con 1, 2 muerta, 1, 6 viva y vamos a colocar esta 1, 2 muerta, 1 sismo y 1 viva. Entonces 1.2 muerta, 1.0 el sismo reducido y 1.0 la viva. Para este edificio, como son pórticos resistentes a momento en DMO, vamos a suponer un R de 5. Entonces, por ende, la fuerza sísmica de diseño es Fs sobre 5. ¿Listo? Ahora, bueno, hagamos eso en FTool. Es que no sé si el ETABS me esté funcionando o el SAO. Miremos el ETABS, que es más sencillito. Voy a hacer el modelito en ETABS. Ejercicios, listo. Para ver cuánto nos da esa combinación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a sacar mis fuerzas envolventes y con eso voy a hacer el diseño de esa columna de 50 por 60. Un momentico. Listo. Ok, vamos a hacer un nuevo modelo. Bueno, entonces vamos a colocar aquí unidades métricas SI. Vamos a diseñar con ACI 318. Ya ni siquiera está el 05, qué vaina. Bueno, 14, dejémoslo ahí. Listo, diseñemos un grid only en dirección X3, en dirección Y1. Spacing en X. Bueno, no le hemos dado distancias a esto. Démosle 6 y 7 metros. Y de entrepiso coloquémosle de entrepiso, coloquémosle 3.5 y 4 el primer piso, que nos quede una columna bien alta. Listo. Entonces 6 y 7. Coloquémoslo aquí de 6 y en Y pues coloquemos aquí 2 grillas, pero pues, coloquémosle aquí 8 metros. Listo. Y en cuanto a número de pisos, coloquémosle 2 pisos de altura típica 4 metros. Bottom story height 4 y aquí 3.5. Esto es 3,5. Ok. Vamos a ver si se funcionó. Listo, sí, parece que sí, aquí deben haber 7.5 metros. Aquí esto, ¿qué pasó? Este punto está aquí en 4 metros y 7,5. Sí, y aquí viene 6 y 12. Vale. Entonces editemos esta grilla. 6 y 13, perdón, para tener los 7 metros y esto es así, listo.
Ok, y los story data ahí están bien. Listo, ahí está nuestro edificio. Entonces vamos a definir un material. Vamos a trabajar con concreto de 4000 psi. ¿Alguien me recuerda cuánto es en megapascales? ¿Cuántos son 4000 psi en megapascales, chicos? 28, profe. 28 megapascales. Listo. Está un poquito alto. Vamos a diseñarlo de 28 megapascales. Bueno, vámonos con 28. Dejemos ese concreto, dejémoslo ahí. Y vamos a definir secciones. Frame sections. Add new property, concreto, rectangular. Entonces se va a llamar viga de 30 por 50. Altura 500, base 300. 30 por 50. Démosle reinforcement, es una viga. Ok. 4000 psi. Concrete rectangular. Ok, listo. Add new property, concreto. Vamos a colocarle una columna de 40 por 50. ¿Sí dijimos que era eso? Sí, 40 por 50. Entonces base 400, altura 500. Ok. Y la otra era una columna de 50 por 60. 50 por 60, entonces es altura de 600, base 500. Ok. Listo. Delete multiple properties. Ahí, ok. No entiendo por qué no me va a borrar estas. Sí, compañero, déjeme borrar. Ah, ya. Chiquitín, chiquitín, chiquitín. Van a andar después peleando con ese modelo. Listo. Ok. Entonces dibujemos nuestro pórtico. Entonces viga de 30 por 50 viene de acá hasta acá. Hasta acá. Y esto viene de acá hasta acá. Y hasta acá. Listo. Columna de 40 por 50. Así. Y la última 50 por 60. Listo. Ahí está nuestro pórtico. Definámosle diafragmas. Entonces assign join diafragmas. Entonces show definitions, I need diafragma. Ok, entonces a ese piso diafragma 1 rígido. Ok, entonces ese piso diafragma 1 y a este otro piso diafragma 2. Apply. Listo. Ya están los diafragmas. Los apoyos de acá abajo deben ser empotrados. Listo. Vale. Ahora definamos load patterns. Ok, ya tenemos muerta, ya tenemos viva. No vamos a considerar el peso propio, no vamos a considerarlo por esta vez. Y vamos a considerar aquí pues el FS. Este FS es del tipo sísmica. Listo. Listo, sísmica. Ok. Vamos a definir load cases. FS, vamos a agregar un nuevo load case que se va a hacer E sub S, ¿sí? Estático.
y viene a partir de un load pattern que es fs, pero como tenemos un R5 va a ser por 0,2, es decir, por 1 sobre 5. Entonces si aquí yo le coloco 1 sobre 5, ok, ahí me queda ya el sismo reducido. Entonces cuando yo ingrese fs ya el sismo me lo reduce ahí. Listo. Ahora definir load combinations. Nueva combinación 1.2 dead más 1.6 life. Entonces aquí 1,2 y aquí la viva 1,6. Listo. Y el último, el otro sería 1.2 muertas. Dijimos 1.2 muerta más 1 sismo más 1 vivo. Ahí está. Pero el sismo puede ir para un lado o puede ir para el otro. Ok. Listo. Ok, ya están las combinaciones de carga. Ahora coloquémosle las cargas. Entonces esta viga va a tener, dijimos, una carga muerta de 15 kN/m. Muerta de 15 kN aplicar. Y aparte va a tener una carga viva de 8. Vamos, 8. Aplicar, listo. Esta de abajo va a tener una carga viva, si no me acuerdo, de 10 y una muerta de 20. Ok, listo. 15 arriba, 20 abajo. Y los sismos son 180 y 80. Entonces aquí assign join load force fs 180 aplicar. Y este de acá 80, sí señores, 80 aplicar. Ok, listo, ahí está nuestro pórtico. Vamos a correrlo. Está grabando, listo. Entonces ahí está corriendo. Listo. Entonces vamos a ver diagramas. Vamos a ver el diagrama de carga muerta de momentos. Bueno, digamos ahí está bien el diagrama de carga muerta, de carga viva, ¿sí? El de FS, ahí está, bien coherente. El de ES, lo mismo pero un poquito más reducido. Miremos las combinaciones, 1, 2 muerta más 1, 6 viva. Y miremos esta combinación sísmica, a ver qué nos da para un lado y para el otro. Ok, para acá y para allá. Sí. Bueno, aquí hay un comportamiento extraño en esta columna. Pero entonces lo que voy a hacer es aumentar esa carga sísmica. Para que ver qué momento nos está dando esto. 59. No, tengo que aumentar esas cargas sísmicas. Entonces en ese nodo yo tenía una carga de 180. Voy a cambiarla por 400 para que nos dé unas cargas bien poderosas esa vaina.
Y este de aquí abajo vamos a llevar a 200. Ok, listo. Ahora sí nos vamos con esto. Más 1 sismo, menos 1 sismo. Perfecto. Listo. Ah, bueno, nos hizo falta, ¿saben qué? La envolvente. La envolvente de diseño, ¿no? Vamos a decir define load combinations envelope. Entonces aquí le decimos el primero, el segundo y el tercero. Ok, listo. Ahí corre su modelo. Y vamos a ver el diagrama de la envolvente. Ahí está. Estos son los diagramas de diseño en teoría que tiene su edificio. Listo, aquí tienen los momentos en sus vigas. Vean los momentos bien bonitos para hacer el diseño de momento arriba y de abajo. Y aquí pues tenemos unos momentos en las columnas. Listo. Entonces, lo primero que voy a hacer es sacar el diseño de esa columna. Uy, eso no se ve. Un momentico. Sacar el diseño de la columna. Ah, ¿sabe que no verificamos la orientación de los elementos? Un momento, vamos a darle aquí extruir. Extruir frames. Listo, ahí está. Que quiero ver que la dirección más larga esté orientada en X, ¿sí ven? Por ejemplo, está más larga aquí en 60, aquí está más larga aquí en 50, lo mismo acá, más larga aquí en 50. Listo, ya. Así está bien. Entonces, para el diseño de mi columna, ¿qué necesito? Pues necesito plantear el diagrama de interacción y verificar que los puntos de mis combinaciones estén dentro de mi diagrama para poder plantearle un refuerzo a esa columna. Entonces voy a llevarme mi diagrama de interacción. Creo que este es uno de los últimos que tengo, esa columna rectangular. No, no está, no está, no está. A ver, ¿dónde puede estar eso? No me acuerdo dónde yo tenía un diagrama lo más de bonito de esta vaina. Pero estoy seguro que estos todavía no estaba esa implementación. Ah, sí, creo que esta sí es. Listo, vale. Entonces voy a meter aquí mis combinaciones de carga. En este caso pues voy a tener poquitos puntos. Mi columna es de .5 por .6.
recubrimiento de 0,4 y un concreto de 28. Y vamos a dejarlo así como está. Está en una cuantía del 1.3%, que no es ni mala, no es buena. Esto va a estar súper bien diseñada esa columna. Ay, madre. Entonces, esto no lo necesito. Vamos a sacar las cargas de esta columna. Entonces venimos, la seleccionamos, le damos mostrar tabla de análisis, resultados. Frame results, column forces, ok. Y aquí está, vean, la columna. Esa es la columna C3 y aquí están todos los casos de carga, muerta, viva, las combinaciones, y aquí nos dice la carga axial y el momento actuante. Vale, entonces voy a llevarme esto allí a mi hoja de Excel. Los voy a pegar por aquí lejos para poder filtrar esa información. No, ¿qué pasó? No me dejó copiarlo. Ay, Dios. Producción. Y voy a meter esas combinaciones pues en mi diagrama de interacción para ver cómo se va a comportar mi columna. Listo, entonces, primera cosa, las cargas axiales negativas en los programas de diseño quieren decir que están en compresiones. Entonces nos toca multiplicar por -1 porque en nuestro diagrama de interacción las compresiones son positivas. Recuérdenlo, no lo vayan a olvidar. Listo. Y los momentos pues sí siguen siendo estos momentos. Listo. Entonces vamos a diseñar con estos, axial y momento. Entonces aquí están, axial y momento. Voy a pegarlos aquí como texto, como número. Ahí están. Listo. Los momentos pues nos da lo mismo momentos negativos o positivos sobre la sección, entonces voy a volverlos todos positivos para que mi diagrama quede bien. El absoluto, listo. Control B. Listo, ahí están mis momentos. Entonces fíjense que aquí ya está mi curva de interacción, ¿cierto? La columna está bien diseñada. Fíjense que estamos por debajo del 30% de su capacidad total axial, pero por aquí hay un punto que no me gusta, que creo que es el FS, el caso de carga FS. Está por acá, 864. Caso de carga FS, nos toca quitar todos esos casos de carga. Solamente vamos a dejar las combinaciones de diseño, que son estas de acá. No necesitamos estos de allá arriba. Ok, control Z. Ah, sí me pegó los valores, sí. Ahí está mi columna, está súper bien diseñada. Entonces no me sirve este ejemplo. Listo, entonces vamos a subirle las cargas hasta que nos genere un cambio de sección bien interesante. Profe, Dime. tengo una preguntita, pero en la parte cuando su merced coloca las vigas de cada piso como diafragma, Sí, o sea, eso a nivel diseño, ¿qué está haciendo? ¿Hacer las vigas inextensibles? exacto, eso es lo que hace. Ah, ok, de acuerdo. O sea que nosotros para los, digamos, para el proyecto tenemos que asumir también ese tipo de condiciones o... Sí, sí, señor. En tu proyecto, cuando uno la losa es lo que hace un diafragma rígido, entonces hace que las vigas se comporten de forma inextensible. Entonces sí les toca considerarlo ya en su... Ok, listo, profe, gracias. ¿Listo?
Entonces vamos a cambiar estas cargas. Por ejemplo, esta primera estaba en 15 y la viva en 8, cambiémosla. Coloquémosle 50 y la viva coloquémosle 30. Ok, 50, 30, esta de aquí. Quiero generarles cargas de tal forma que quede lo más parecido a lo que van a obtener en su proyecto. Como este 80, 50, a ver qué pasa. Ok, listo. Le correr. No, documentar las de sismo. Vamos a ser bien exagerados a ver si logramos diseñarla. Y 600, listo. Listo, ahora sí. Entonces seleccionamos nuestra columna, sacamos las fuerzas, exportamos esto a Excel y reemplazamos. Este de aquí, listo. Entonces cambiamos el signo de las cargas y sacamos el absoluto del momento. Algo así. Nos llevamos esto. Bueno, llevamos solamente los de las combinaciones. Ahí está, listo. Esta sí me gusta más. Entonces observemos varias cositas. Ahí ya metimos nuestras combinaciones y la columna no va a fallar. Vea que el axial pues no está tocando la curva de resistencia nominal en anaranjada, ¿no? Pero fíjense que aquí hay un punto que está muy cerca a la curva de diseño, ¿sí? Entonces por ende mi columna no sirve. ¿Qué opciones tengo? Aumentar la cuantía más o menos a un 1.5%. Por ejemplo, coloquémosles barrita número 7 acá. A ver, eso toca por tanteo. Ahí está en un 15% casi. Ahí ya está más por dentro, ¿sí? ¿Qué otra opción tenemos? Cambiar la sección. Es otra opción totalmente válida. Pues vamos a bajarlas todas con una cuantía de casi el 2%. Ahí está. No me gusta que quede tan cerca este diagrama, pero bueno. Entonces, resistencia máxima a compresión está más o menos en 9286. 9286. Si multiplico eso por el 0.3% que les dije que es el máximo, me da 2785. El máximo axial está por acá en 1923. Entonces sí estamos por debajo del límite del 30% del axial de la columna, lo cual nos va a garantizar pues una ductilidad a largo plazo en esa columna. Ahora, ¿cómo aumento yo esta curva aquí para que mis puntos no queden tan al borde? Puedo hacerlo de varias maneras. Primero, cambiar el refuerzo o cambiar la sección. Por ejemplo, si ya coloco una columna de 0.65, fíjense que con 5 centímetros ya tengo un poquito más de seguridad en el diseño. Bueno, entonces voy a dejar la columna de 0.65 por 0.5. Entonces
Entonces aquí estoy haciendo el diseño en una dirección. Listo. Entonces voy a pegarlo por acá. Ese es el diseño de mi columna para sus cargas envolventes. Listo. Entonces me queda una columna de 50 por 65 con un refuerzo de una cuantía del 1.6%. Y eso se traduce en 5 filas de barras número 7. Serían 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, número 7. Listo. Ese sería el diseño de nuestra columna. Profe, una preguntita. ¿Al fin en cuánto quedaron las cargas que se cambiaron? ¿La sísmica fue la que se cambiaron? Cambié la sísmica, creo que la dejé, ya miramos. A ver. Para el último piso, carga muerta 50, carga viva 30. Para el piso intermedio, carga muerta 80, carga viva 50. 50, 30 y 80, 50. Listo. Sismo. 1200 arriba y 600 abajo. 1200 y 600, sí. Listo. ¿Vale? Ahora. Vamos a dibujar esa columna, a ver cómo nos queda dibujada aquí en el AutoCAD. Listo. Listo. Entonces vamos a dibujar nuestra columna. Entonces vamos a decir de esta forma. Entonces viene una columna de 0.5 por 65. Listo. Esa es nuestra columna. Entonces tiene un recubrimiento de 4 centímetros. Tiene por acá.
tiene un estribo número 3. Sí. Upa. Listo. Ese es el estribo. Y dentro de ese estribo van mis barras. Entonces, mi barra tiene un radio. Esas son barras número 7. Esa es mi barrita de diseño. Listo, entonces ahí está. Listo. Pues arriba tengo 4 barritas. ¿Qué pasó? No se dividió. Tres bloques. Listo, listo, listo. Vamos a colocar las barras de abajo. Listo. Y esto tiene de arriba hacia abajo. Nos quedó el diseño con 5 filas, o sea 4 espacios. Listo. Ahí están las 5 filas. Ahí está mi columna. Esta es la columna que acabamos de diseñar. Entonces voy a hacer unas coticas aquí pequeñitas. A ver si logramos. Punto 65. Punto 5. Ahí están más bonitas esas cotas. Esa es nuestra columna. ¿Sí? Y pues está soportando una flexión con respecto a su eje en X centroidal. ¿Alguna pregunta de ese primer prediseño de la columna? Profe, en los estribos, ¿qué diámetro fue que se utilizó? El estribo es de 3/8. Gracias. Listo. Obviamente pues ya por aquí unos ganchitos de amarre que ahí tenemos que analizar más adelante. Listo. Entonces ya tenemos el prediseño de la columna. Ahora vamos a diseñar su resistencia acortante. Vale. Ya tenemos un diseño de flexión. No sé qué le estén barrando. Bueno, vamos a mirar estos criterios de espaciamiento. Listo. Nuestras barras de refuerzo principal son número 7. Entonces podemos usar estribo número 3. Ok. Vamos a mirar el espaciamiento entre barras. ¿Sí? Entonces dice, este espaciamiento debe ser menor a 150 milímetros. No puede ser más de 150 milímetros sin que la barra esté apuntada. Entonces vamos a
tomar unas distancias por acá. Estas barras por lo menos, por ejemplo, están a 12 centímetros, pero estas están a 13. Está bien, ahí están bien, fíjese. Ninguna supera la distancia de 15. Si alguna superara, tendré que colocarle un gancho suplementario o algo así. Ahora, ¿qué pasa? La norma dice, usted puede tener una libre, una amarrada. En las esquinas de los estribos consideramos que la barra está amarrada por una esquina de estribo, ¿sí? Entonces puede tener una amarrada, una libre, una amarrada, una libre, una amarrada. Entonces aquí en este punto, en esta que deberían ir amarradas porque están cada dos barras, debemos colocar un estribo en esa posición. Por lo general se coloca un ganchito de esta forma. Esto, algo así. Ahí está nuestro estribo adicional para garantizar que estas barras estén amarradas. Ahora en dirección vertical, ¿qué pasa? Tengo una amarrada y otra amarrada y estas dos centrales están sin amarrar. Tengo que amarrar una de esas dos centrales como mínimo. Listo, entonces voy a amarrar la de la derecha. Así. Y algo acá. Así. Listo. Ahí ya están todas mis barras cumpliendo los criterios de amarre. Listo. Eso es lo que llevamos hasta el momento. Cumpliendo requisitos de espaciamiento. ¿Cuáles son los requisitos? Pues que las barras no estén separadas más de 150 y que por lo menos cada dos barras haya una amarrada con un estribo. Vale. Hasta ahí tenemos requisitos generales de armado de estas barritas. Esos requisitos de armado los habíamos visto por acá. Estos de acá, ¿sí? De la separación de los 150. Listo. Ahora, vamos a hacer el diseño de ese refuerzo acortante, porque ya sabemos cómo debe ir el cortante, ¿cierto? Por lo general, entonces lo que se hace es que este ganchito se alterna, en un fleje se va este, luego al otro, luego al otro, luego al otro, se van alternando con estas dos barras para ir amarrando una o la otra a medida que va bajando, ¿sí? Pero entonces vamos a diseñar esta viga según criterios sísmicos. El primer criterio de la norma dice: saque las cargas nominales de la columna y súmele los cortantes gravitacionales. Entonces, ¿cómo es esa vaina? Sacamos los momentos por carga gravitacional. Este diagrama, vean. 34 abajo, 54 arriba. 34 abajo y 54 arriba. Listo. Entonces los momentos nos dan algo de este estilo. Gravitacional. Y a esto le voy a sumar los momentos nominales del sismo. Entonces, ¿cómo saco yo el momento nominal de mi columna? Muy sencillo. Voy a ubicarme aquí en mi diagrama de interacción. Voy a ubicar la máxima fuerza axial.
Entonces buscamos entre todas estas, mi máxima fuerza axial son 1923.17. ¿Listo? Y con ese valor voy a encontrar cuál es el momento que resiste para ese nivel de fuerza axial. ¿Vale? Entonces voy a decirle, yo tenía eso por acá. A ver, el axial 1923 creo que es acá. Sí. Entonces voy a hacer un buscar objetivo para GoalSeek, ¿dónde está? Para que esta sea igual al máximo axial 1923.17 y modificándome esta profundidad del eje nudo. Esto es una hojita que yo tengo que calcular. Ok, listo. Entonces vea, aquí se actualizó esa línea misteriosa azul que tenía. Esa línea lo que hace es con un ciclo con un buscar objetivo me encuentra cuál es el máximo momento que desarrolla mi columna para ese axial. En este caso 929.36. Ese es para el máximo axial. Listo, entonces digo, para el máximo axial ...930 kilonewton metros. Para el mínimo axial, el momento nominal sería, pues entonces busquemos aquí el mínimo axial en estas combinaciones, que sería 1570. Listo. Entonces hacemos lo mismo. Aquí data 1570, modificándome el bloque supuesto. Entonces vea, para el mínimo axial de 1570 el momento nominal es de 891. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Digo, calcúleme la fuerza axial de mi programación, ¿sí? Que me quede igual al valor que yo quiero, modificándome este 209, que ese es la profundidad del bloque de compresiones. Entonces, por ejemplo, mi momento para la menor carga axial de la columna es 891. Entonces nos vamos a escoger el máximo. Listo. Entonces ese momento máximo va a estar aplicado en la columna acá abajo y acá arriba. Listo. Entonces el cortante sería el momento nominal 1 más el momento nominal 2 sobre la longitud del elemento, es decir, 2 por 930 sobre la longitud de ese elemento, que si no estoy mal para el primer piso son 4 metros. Eso me da un cortante actuante de 465. Entonces el cortante actuante va a ser algo así. Más menos acá, perdón. Esta es mi columna 465. Entonces el momento de diseño de mi columna va a ser la suma entre el momento por cargas gravitacionales y el momento por capacidad sísmica de la columna. Si lo sumamos, pues me queda algo de este estilo.
donde arriba sería 411 y abajo sería 499. ¿Listo, chicos? ¿Claros ahí cómo sacamos eso? Es- Profe, no, qué pena, no entendí lo de cortante gravitacional. cortante gravitacional. Ya, pues es el cortante debido solamente a cargas verticales, muerta, viva, ¿sí? Todo menos el sismo. ¿Y es lo que se le aplica a la columna para diseñarlo? Sí, no, esta es una parte. A eso hay que sumarle el cortante sísmico de su capacidad, que lo encontramos con el diagrama de interacción, ¿sí? Sacamos el máximo axial positivo y el más bajo y calculamos con el momento nominal cuánto necesitamos para poder eh, llevar esa columna a su máxima capacidad, ¿sí? ¿Cuál es el momento que se necesita aplicar para que esa columna falle? Y de esa forma cogemos los dos momentos, el momento máximo de esos dos, entre el mayor axial y el menor axial, y obtenemos un par de momentos debido al sismo. Entonces, ese par de momentos debido al sismo, calculo su cortante hiperestático generado en los extremos de la columna y genera este diagrama de momentos, que es lo que voy a sumar con el diagrama gravitacional. Entonces me queda este diagrama de aquí de la derecha. Listo, profe, gracias. ¿Listo? Bueno, chicos. Entonces, si quieren pueden intentar replicarlo hasta acá, en lo que lleva, digamos, por lo menos el diseño de su columna. Y de esa forma, pues, ya tenemos la mitad del diseño completo. ¿Listo? Entonces les voy a pedir lo que habíamos acordado, unos 20 minuticos. Voy a hacer lo que les había comentado y ya regreso. ¿Listo? Para que ustedes puedan ir replicando y haciendo lo mismo. Vale, profe, gracias. Listo, ya vuelvo.
Buenas noches, chicos. Listo. ¿Cómo les fue? ¿Si pudieron replicar algo del ejercicio? Profe, una preguntita rápida. Dime. Es que, bueno, estaba tratando de montar otra vez el modelo, pero entonces no recuerdo ahí en la parte, o sea, dónde se seleccionaba el diafragma para hacer los pisos inextensibles, las vigas de los pisos. ¿Estás usando ETABS o SAP? Ah, ETAP, listo. Seleccionas tus nodos y le das, si ves aquí ya quedaron mis tres nodos seleccionados, y le das asignar join constraint. Me toca desbloquear el modelo. Aquí estos dos y este de acá. Entonces asignar join diafragmas, ¿sí? Y ahí tú defines tus diafragmas de 1, de 2. Modify show creo que la definitions. versión del SAP no. ¿En no me SAP o en funciona. ETABS? ¿En cuál estás? Estoy en SAP, tengo SAP 14. Ah, no, entonces mira, los seleccionas y le das assign join constraint, sale acá. ¿Sí? Si quieres nos compartes pantalla y te voy indicando, más bien. Listo, sí, señor. Hágale. Ahí ya está para que pueda compartir, Juan. Listo, ahí seleccioné los nodos del... ¿Ya se ve? Sí, señor, listo. Ya lo seleccionaste, assign join constraint, listo. Entonces dale add new, entonces ahí choose constraint type, dale diafragma. Arriba donde dice body, ahí dale diafragma. Ah, ok. Add new constraint, dale ok, listo. Y agrega otro, add new constraint. Ok, listo. Dale ahí, entonces espérate. Fíjate que tiene los nodos del último piso, entonces selecciona diafragma 2 y le das ok. Listo, ahora selecciona los del nodo del piso 1. Dale a asignar join constraint. Piso 1. Eso, listo, ahí ya están tus dos diafragmas. Listo, profe. Profe, una preguntita. ¿Me podría recordar la sección de las columnas de cuánto quedó? Porque yo tenía 50-40, perdón, 50-60, y vi que Sumergió el planeta y con 50-65. Sí, pero lo hice fue por diseño. En realidad la columna del centro tiene 50×60, las de los extremos 40×50. Pero entonces esa de 50×60 del medio nos tocó por capacidad, por el diseño, cambiarlo a una de 50×65. Ah, ok, listo, profe, gracias. Listo, Juan. ¿Y el resto de compañeros cómo están? Profe, esa parte donde uno le sumaba el cortante gravitacional, ahí solamente corro el modelo para carga muerta. Yo lo corrí para 1,2 muerta más 1,6 vivo. O sea, ¿siempre es para esa combinación de diseño? Sí, porque estás diseñando. No puedes hacerlo con muerte y vivas por separado porque tú estás diseñando. Ah, ok, listo, profe, gracias. Bueno, entonces ya con la bendición dormida vamos a terminar el diseño de nuestra columna. Entonces vamos por acá. Ya aprendimos a calcular, esta es la primera forma, la primera opción de calcular el cortante sísmico de diseño para la columna. La segunda opción es muchísimo más sencilla. ¿Cuál es la segunda opción? Les había dicho, en las combinaciones de diseño el sismo lo vamos a aumentar por un factor omega 0. Entonces
el omega 0. El omega 0 es un factor de sobreresistencia que tiene la norma colombiana para las estructuras. Profe, está compartiendo pantalla, qué pena. Ah, no. Ya. Gracias. Listo. Ya. Listo. Entonces les estaba diciendo que la segunda opción para calcular el cortante de diseño de la columna es el omega 0. Entonces esa opción consiste en hacer las combinaciones de diseño, pero el sismo aumentarlo por ese factor omega 0, y con eso hacemos el diseño. Vamos a ver cómo podríamos sacar eso en un programa. Entonces vamos a definir combinaciones de carga y vamos a duplicar esto. Entonces este va a ser sismo por E por el omega. Listo, entonces aquí en el sismo lo vamos a multiplicar por el omega. Entonces, ¿cuánto vale ese omega? Ese omega depende de el tipo de sistema de resistencia sísmica que tengamos. Esperen un segundo, eso está por aquí en una tablita del A3, eso por acá. Listo. Entonces fíjense que nosotros aquí teníamos un pórtico en concreto de DMO. Y en la tabla siempre nos salió un factor R0 de coeficiente de disipación de energía, pero a la vez nos sale un omega 0 que es el coeficiente de sobreresistencia de la sección. Para nuestro pórtico con R de 5 el omega 0 es 3. ¿Listo? Entonces nos vamos a ir con ese 3 de omega sub 0. Entonces aquí esto sería 3. Ok. Menos 3. Ajá. Listo. Ahí están mis dos combinaciones sísmicas, pero con el omega sub 0. ¿Sí? Son las que tienen la letra O. Voy a definir esta misma envolvente, pero con el omega. Y voy a cambiar estos patrones de carga por esta y por esta. Ahí están los dos sismos, positivo y negativo, con el omega 0. Vamos ok, ok, y vamos a hacer este diseño. Corremos el modelo. ¿Y ahora corrió? No está corriendo. Listo, entonces vamos a ver las fuerzas internas. Vamos a ver unos cortantes 2,2 de la envolvente con el omega. Me hicieron falta las cargas gravitacionales en esa envolvente, qué pena. Envolvente con omega. No, ahí está. Sí, ahí está, listo. Ok, listo. Y entonces este es el diagrama de cortantes
la opción número 2 para el diseño. ¿Listo? Entonces dice, el cortante arriba está en 573 y el cortante abajo en 573. Ese va a ser el cortante máximo de su columna. ¿Sí? Eso lo saqué colocando el omega 0 en las combinaciones de SISO. ¿Listo? Y con este puedo hacer el diseño a corte. ¿Vale? ¿Qué pasa? Con ese diseño a corte, pues ya voy a definir cuántas ramales de estribo necesito y cuántas tengo. ¿Sí? Entonces, a ver, en este caso yo voy a tomar el máximo de ambos, que en ese caso sería 573. Este va a ser mi cortante último. Entonces hacemos lo mismo que hacíamos siempre. ¿Cuánto cortante resiste el concreto? Phi por 0.17 raíz de F'C por B por el D de la columna. ¿Listo? 0.75 por 0.17 por la raíz de 28, todo esto por fuera por 1000, por el ancho B, 0.5 por el altura D. Bueno, esa altura D podemos tomarla a la última fila. Entonces por aquí yo la tenía 0.58. 58. Listo. Entonces la capacidad de mi concreto sería 0.75 por 0.17 por la raíz de 28 por 1000 por 0.5 por 0.58. Eso me da 195 kilonewton. Eso es lo que resiste el concreto. Entonces el acero resistiría entonces cortante último menos Φ(bc) sobre Φ. Cortante último 573 menos 195 sobre 0.75. Y eso me da 504 kilonewton. Ese es el BS. Y con ese BS yo puedo determinar una S. Es un diseño tradicional a cortante. Esa separación S pues depende de la cantidad de ramales que estemos manejando. ¿Listo? Como esta es mi dirección de flexión es esta horizontal, mi dirección de cortante es esta vertical. Entonces por ende tengo 1, 2, 3 ramales de acero. Entonces si son, sería 3 por 71 por 420 sobre 504 por el D. Si era así la fórmula de la separación del acero, no la recuerdo muy bien. Sí, profe, sí, señor. Listo. Ahí lo único creo que es Profe, el... no tengo el 0.58. ¿No sabes de dónde sale? Ah, no, mentira, sí, sí. Lo que pasa es que está invertido. Ah, no, sí, todo está igual. Listo. ¿Qué me ibas a decir? Creo que era Juan Camilo. Sí, no, solamente decía que hiciera así, pero faltaba como el dividirlo entre 1.000.000 por el área. Correcto. A mí me da eso 0.10. No sé qué le da a ustedes.
Sí, profe, 0,103. Eso, 0.10 metros. Entonces, en mi columna voy a tener estribos cada 0.10 metros. Están bien pegaditos. ¿Qué pasa? Esa separación tiene que ser en toda la longitud de la columna, porque vea que si mi cortante es continuo, ¿sí? Pues debe ser continua también su separación. ¿Listo? Entonces esa es la primera forma de prediseñar el refuerzo acortante. Ahora voy a dibujar eso por acá. Viene por aquí mi viga con una altura de, esa tiene 4 metros, y por aquí está la base. Esta es mi columna, tiene unas barras por aquí que van en el número 7. Listo. Entonces, este va a ser mi diseño acortante convencional. El primer estribo se va a ubicar a 5 centímetros de la cara de esta viga, ¿sí? De la viga de cimentación sería esta, a 5 centímetros, ahí está. Y el último estribo pues también se ubicará a 5 centímetros de la cara superior, de la cara inferior de la viga superior. ¿Listo? Entre estos dos tendremos una distancia de, en este caso, 390. Entonces lo que yo voy a hacer es colocar estribos cada punto 1. Listo. Ahí están los estribos necesarios para el cortante de esa columna. Son muchísimos, la verdad. De pronto por lo que no teníamos una magnitud de fuerzas coherente. Simplemente estoy colocando una fuerza que se me ocurrió para poder obtener fuerzas de diseño grandes. Listo, ahora vamos a hacer el diseño, el detallado, pero ahora el detallado sísmico. Este es un detallado de cortante normal. Ahora vamos a hacer un detallado sísmico de esa columna. Y para eso pues vamos a utilizar los esquemitas que teníamos, que vimos en la clase pasada en la presentación. Por acá, bueno, aquí está, disipación de MO. Listo. Entonces, cuando tenemos una columna en disipación de MO, tenemos que cumplir ciertas condiciones de detallado. Lo primero que tenemos que garantizar es que en la zona superior e inferior de mi columna voy a tener unas zonas de confinamiento del E0, ¿sí? Y esas zonas de confinamiento van a ser, entonces, el mayor entre B y H, 0.65. La luz libre sobre 6. Esa luz libre son 4 metros menos 50
de la viga de arriba, entonces sería 3.5 dividido entre 6, es decir, 0.58 o 50 centímetros, el mayor de esos. Entonces SL sub 0 va a ser 0.65 como mínimo. ¿Listo? Entonces en mi columna voy a tener que identificar esas dos zonas de refuerzo. Entonces desde aquí, punto 65, desde la cara de la viga superior y desde la cara de la viga inferior. En esta zona es lo que yo llamo la zona de confinamiento. Zona de confinamiento por aquí abajo y otro por aquí arriba. ¿Listo, chicos? ¿Entendido eso hasta ahí? ¿Cómo determinar la longitud de esa zona de confinamiento? Vale. Ahora voy a determinar la separación S1 en esa zona de confinamiento. Entonces B tercios o H tercios, es decir, la menor de esas dos sería 0.5 sobre 3, es decir, 0.16. Luego dice 8 veces el diámetro de la barra. Nuestra barra es una barra número 7 de refuerzo principal, entonces es una barra de 22 milímetros. Estamos hablando 8 veces ese diámetro, 0.176. 16 veces el diámetro del estribo, 16 por 0.0095 me da 0.152 o 15 centímetros. Listo, lo mismo acá arriba, acá abajo. Entonces voy a tomar la mínima de esas, 0.150 centímetros. Entonces voy a decirle por aquí puedo espaciarlo cada punto 15. Listo. Listo. Ahí están mis estribos en la zona de confinamiento. Cada punto 15. Por último, en la zona intermedia pues son cada punto 30. Listo. Y ahí ya tengo mis zonas definidas de confinamiento y de no confinamiento. Y adicional, aquí a la izquierda, el diseño por el cortante tradicional que hemos visto. Sí, hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta de cómo diseñar el confinamiento de la columna? Profe, sí, pues no de las zonas de confinamiento, sino que porque en el tradicional está mucho más confinado. Pero es que en vigas era como lo opuesto, ¿no? Sí, pero está más confinado porque según el cálculo de los momentos sísmicos nos dio eso. Entonces quiere decir que las cargas están muy grandes. Opciones para quitarle tanta cantidad de elementos o mejorar la calidad del concreto o aumentar la sección de la viga, de la columna. Profesor, quiere decir de que entonces el diseño tradicional no siempre se va a presentar de esa manera, tan confinado. No siempre, no siempre. Puede que nos dé menor que el diseño que estamos haciendo ahí, calculándolo con sismo. Y la tendencia suele a que se use más la sísmica que la tradicional, o Sí. siempre que se le estudia. Yo siempre hago el estudio
les aconsejo que lo hagan, pero por lo general muchos ingenieros cogen y detallado sísmico y ya, simplemente meten dimensiones y listo. Entonces pues toca tener cuidado con eso. Yo siempre lo haría. O sea, profesor, sería pues digamos como para casos como este, en el que tenemos unas cargas bastante altas, quería que por ejemplo el tradicional fuera mucho más confinado que el sísmico, ¿sí? Sí, correcto. Aquí en este caso tenemos las dos opciones de detallado. El de la izquierda, el cortante actuante, y el de la derecha, el sísmico. En este caso tenemos que tomar el menor de ambos. No podemos tomar el mayor, sino el menor de ambos en toda la longitud de la columna. Bueno, chicos, nos queda pendiente hacer una sola verificación y es la cuantía volumétrica, pero esa yo creo que la vamos a dejar para la próxima clase. Vamos a hacer el cálculo de la cuantía volumétrica y con eso ya hemos terminado el diseño sísmico de columnas. Es muy sencillo. ¿Qué nos queda por ver? Columnas de flexión biaxial. Ya. Hablando de temas más importantes, recuerden que tenemos un examen por ahí pendiente, un tercer examen, ¿sí? De ese tercer examen ustedes no han hecho nada. Listo. Entonces, 2 puntos de ese examen corresponden a una curva de interacción. Voy a hacer unos esquemas de las curvas de interacción de distintos tipos de columnas. Y les voy a asignar una dirección de flexión y con eso ustedes van a programar una hoja de cálculo que permita calcular el diagrama de interacción en una dirección de una columna, así como mi diagrama de cálculo de acá, en el cual yo simplemente cambio las direcciones, las dimensiones, las barras y él se actualiza automáticamente. ¿Listo? Ese punto que ustedes van a resolver en 2 semanas, mañana se los estoy pasando, mañana 16, tienen que entregarlo el 30 de marzo. Tienen 2 semanas completas para que hagan su diagrama de interacción. ¿Listo? Entonces el 30 de marzo, es más, el 3 de abril, el domingo 3 de abril a las 8 de la noche es el último plazo. Listo, entonces ese van a ser 2 unidades de su examen y las otras 3 unidades pues del tema que vamos a ver la siguiente semana, y con eso terminaríamos casi que el curso de diseño de concreto por completo. ¿Listo, chicos? ¿Alguna pregunta o alguna duda? Bueno, chicos. Profe, Dime. quería pedirle un favor. Es que lo que pasa es que yo la clase anterior no pude llegarla el martes pasado. Y estuve mirando y se merced no había tenido la oportunidad de subir la grabación. Vale, listo, ya la reviso y las dejo subiendo de una vez. Listo, muchas gracias, profe. Bueno, chicos, si no hay pregunta, entonces muchísimas gracias por su asistencia. A los que llegaron, los que están en transporte, pues ojalá les vaya bien. Profe, qué pena, preguntita. ¿Tú ya nos diste fecha de entrega de proyecto? No, ¿cómo van con eso? Quedados, pero pues ya toca empezar a trabajarle muy, muy en serio. Y entonces necesitamos como la fecha para ya saber cuándo tenemos que entregarte. La sustentación es que no me acuerdo hasta cuándo puedo subir notas, creo que hasta el 9. ¿Sí?
Hasta el 9 se pueden subir notas. Sí, creo que es el 9, es el sábado de la primera semana de abril. Listo. Son 2 grupos del proyecto, ¿no? Si no estoy mal. Sí, profe, es grupo. Listo. Entonces el 5 de abril nos vemos presenciales para su sustentación a las 8 de la noche. Tienen que llevar memoria de cálculo, los programitas y los planos. Listo, profe. Muchas gracias. Listo. Profe, qué pena. De pronto no hay posibilidad de que revisemos lo del diseño de la columna. Lo que pasa es que en serio no damos. Porque es que del proyecto son muchos planos los que hay que hacer. O sea, empezando por ahí. Y pues el parcial y todas las es que, profe, tú tuvieras todas las materias que también tenemos. No sé si hay o una sección más sencilla, algo así para el parcial, profe. De pronto, si es posible, considerarlo, por favor. No, pues que la idea es que sea una sección bien bonita. Profe, pero es que lo que a ti te parece bonito nos hace llorar, o sea, no es tan bonito. Pero es que la columna cuadrada ya deben tenerla. Ya deben tener la columna cuadrada. Y esa es la única que entonces podríamos evaluar, entonces no aguanta, ¿no? A ver, pues la única sería cambiarlo por un punto en el examen. Entonces el examen sería calcular un punto de la curva de interacción, el que yo les asigne. Y calculan el punto de momento. Puede ser una columna irregular, no sé. Sí, si quieren, entonces no hacemos esto. Y en vez de esto, en el examen yo les digo calcule los valores para tal profundidad, y ustedes calculan el que les toque. ¿Sí? Como para que no se carguen con la hoja de cálculo. Pues no sé, porque igual toca hacer la hoja para el examen. No, tienen que hacer la rectangular. La rectangular va porque va en el examen. Pero para el punto de calcular la curva de interacción no les voy a poner una rectangular, les va a tocar hacerlo a mano, porque puede ser, la última vez que hice ese examen fue una hueca, por ejemplo. Esto es vacío, entonces tenía que calcular esa curva de interacción. Entonces cada estudiante tenía un punto diferente para esa curva. En algún semestre creo que hice una T, una columna T. Y pues también tenían que cada uno calcular su punto de interacción. Sí, esa puede ser una opción de ese punto. Pero de que tienen que hacerlo, ya sea programar una hoja Excel de una sección no convencional o resolver un punto de la interacción acá en clase. Ustedes eligen. No, profe, pues al final hacemos mejor la hoja. Estamos más seguros de lo que entregamos. ¿Seguros? Bueno, Profe, una pregunta. dime. ¿Y no se podría dejar como los dos propuestas libres? Cosa que el día del parcial el que no haya, digamos, no le haya enviado a su merced la hoja de cálculo con una sección, ¿le aplique el punto para el parcial? Uy, no. ¿O al revés? Profe, y si invertimos el porcentaje de nota, y si eso tiene 3/5 y el resto tenga 2/5. No, es que el resto es lo más difícil, entonces no aguanta. Ay, pero esto es de mucho tiempo. En el examen va a ir este punto. ¿Listo? ¿Va a ir o va a ir? Y la hoja de cálculo es opcional. Entonces recuerden que por allá tienen un primer examen, ¿no? El cual la condición es que cumpla, que verifiquen las deflexiones de todos sus elementos en el proyecto para darles una unidad. ¿Sí? Entonces esa hoja de cálculo vale otra unidad de ese primer examen. Ok, profe. Profe, ¿me recuerdas? Son las deflexiones solamente de las columnas, ¿no? No,
de las vigas y de las vigas y de los nervios. Creo que son los que tienen que calcular. Bueno, ¿Y todos los nervios? no, pues que lo que te digo, lo programas una vez en una hoja de Excel y al copiar Sí, el copiaste. diseño en los nervios, pues ya quedan todos analizados. Profe, pero yo tengo una pregunta a partir de eso que estamos hablando. Nosotros se supone que tenemos, digamos, tipos de vigas, ¿cierto? Dentro del proyecto. Nosotros tenemos ciertos tipos de vigas que se repiten en el patrón dependiendo de los apoyos, ¿verdad? Sí. Pero entonces, digamos, si nosotros llevamos 4 tipos de vigas, le hallaríamos las deflexiones a esas vigas. Hace 4 tipos de vigas, ¿no? Sí, Con correcto. nervios. Pero la idea es que lo hagan en una hoja de cálculo, o sea, en la misma hoja de cálculo que están haciendo el diseño de las viguetas, de las vigas, ahí mismo hagan ese cálculo para que quede automatizado. No tienen que hacer el procedimiento 4 veces para todas las vigas, no, con que lo programen una vez ya queda fijo para la programación. Pero, sí, profe, pero digamos, varían las condiciones de los apoyos. Entonces, por eso te decía, digamos, si tenemos 4 tipos de vigas, pues vamos a tener 4 cálculos de deflexiones, ¿no? Mm, O sea, no sé si me explico. Pero sí. sí, Serían esas vigas con esos nervios, digamos, el tipo de viga con esos nervios. sí, Una hoja para cada tipo de sí, viga o con correcto. una que fundamentemos usted. Una para cada tipo de viga. De las vigas, ¿cierto? Sí, Solo vigas y nervios. sí, Listo. correcto. Vale, gracias. Bueno, chicos, voy a parar por aquí.